Bueno, vayamos a hablar de otro aliado, un aliado que por siempre ha sido catalogado de esa manera, los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, en este país, diputado Flores, viven 3 millones de salvadoreños. Bueno, su registro, ¿verdad? No sabemos Sí. a ciencia cierta cuántos son. Lo que sí sabemos es que un poco más de 190,000 salvadoreños están bajo el estatus de protección temporal TPS. El manejo que le ha dado a este asunto, dado que hay que establecerlo claramente, diputado Flores, Estados Unidos ha dejado claro en la administración Trump, muchísimo más claro, que no tiene amigos, tiene intereses. Intereses que están ayudando los países de la región a poder cumplirse, sobre todo en el tema de detener la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Lo que pasa es que no hay migración ilegal, Natán. Digamos, ese léxico debemos de irlo sacando de nuestra parte, porque la migración no es ilegal. La migración es histórica, es un derecho universal humano. Incluso nuestra propia ley de migración y extranjería que hicimos y aprobamos hace un año, habla ya de los derechos humanos del migrante. Una ley muy revolucionaria, muy actualizada, que habla incluso de darle atención a los migrantes que vienen de otros países, ¿verdad? Con mucha cortesía, ¿verdad? Y con mucho respeto a sus derechos. En ese caso, no podemos ignorar que la campaña del señor Trump fue una campaña antimigrante desde su origen, y él lo dijo. Su campaña estuvo dirigida al votante estadounidense blanco, hegemonista, antimigrante, y le dio resultados, porque su campaña giró en contra de los musulmanes, en contra de los latinos, en contra de los afrodescendientes, etc. Y va a seguir así. Y así va. Entonces, no podemos nosotros caer en la trampa y en la tentación de echarnos la culpa de que el TPS sigue o no sigue. ¿Por qué? Porque no solo es El Salvador el que está amparado al estatus temporal de protección, también está Siria, también está Honduras, también está Haití y otros países. Lógicamente, cuando él habló sobre la continuación o no continuación, es hablado de 7 países, no solamente el nuestro. El Chad creo que es otro, Sudán. Cuando hablamos de nuestros compatriotas, a veces solo hablamos de nuestros hermanos tepecianos, que son 196,000. Nosotros hemos visitado como Congreso salvadoreño al Senado, al Congreso, hemos visitado tanto senadores como congresistas republicanos y demócratas, y algunos ni siquiera sabían lo que significaba TPS. Tuvimos que hacer una campaña de sensibilización para que supieran qué es el TPS. Y eso es la realidad, porque ellos viven en sus problemas, en diferentes comisiones, al igual que nosotros. Si tú me preguntas de algunos programas que existen en Estados Unidos, no los conozco. Lo mismo ocurre con ellos. Pero ¿qué sucede? Nuestra gente amparada, el TPS, han creado organizaciones como la Alianza TPS, a los cuales les mando un saludo, porque han sido valientes. Nos hemos encontrado en las calles, en Washington, nos hemos encontrado en el Congreso, en el Senado, haciendo lobby por ustedes. Y ahí han estado. Quiero felicitarlos por la valentía que han demostrado. Han puesto amparos por sus derechos. Pero, ¿qué sucede? Donald Trump es un astuto y zorro político. Él está usando la migración como su moneda de reelección en Estados Unidos. Sí. Él está hablando a sus votantes. Él está diciendo que vamos a construir muros. Vamos a evitar que entren más indocumentados. Él le llama ilegales. Vaya, permíteme, usa frases y palabras despectivas. Incluso la semana pasada se atrevió a decir que había que dispararle las piernas a los migrantes que quieran entrar a Estados Unidos, y que para él lo más importante, y en su idea, era construir grandes fosas a lo largo y ancho del muro, de la frontera, con cocodrilos y serpientes para que los migrantes no puedan entrar. Ese es el pensamiento de un líder mundial. Pero ¿cómo se puede entender la postura de gobiernos de México? No, termino la idea. Ajá. Donald Trump no le está hablando a nuestros gobernantes ni a nuestros pueblos. Donald Trump no le está hablando a los salvadoreños, ni a los hondureños, ni a los mexicanos. Donald Trump le está hablando a sus votantes, porque el otro año hay elecciones en Estados Unidos. Donald Trump está diciendo: sigo firme en mi propósito antiinmigrante de convertir una nación para los estadounidenses. No, pero
Pero entendamos esto, Manuel. ¿Cómo podemos entender el respaldo a esas políticas que está dando Andrés Manuel López Obrador en México, que dio precisamente el gobierno saliente Jimmy Morales en Guatemala, y que también se ha plegado El Salvador con un único objetivo? Bueno, aquí se ha lanzado una patrulla fronteriza. Claro, a eso me refiero, Natán. Hay que escuchar las declaraciones de Marcelo Ebrard, canciller mexicano, desmintiendo las palabras de Donald Trump. Donald Trump puede decir: estoy usando a México como muro para que no entren más mexicanos ni de otras naciones a nuestro país. Pero Marcelo Ebrard, durante una alocución que hizo, manifestó lo contrario. México va a respetar la dignidad del migrante, pero hay que tener claro también que en México hay gobernadores con poder y no todos son del gobierno. Hay gobernadores del PAN que son unos déspotas con su gente, especialmente en la frontera. Sí, pero vámonos aquí al convenio firmado por la canciller Alexandra Gil Tinoco, sí, que establece que nuestro país se va a convertir en el destino de los asilados o de los que pidan asilo, sí, en los Estados Unidos, como parte de esa política para detener la migración hacia los Estados Unidos. Vaya, por eso te estoy diciendo, el discurso de Donald Trump no es para nosotros, es para sus votantes, y ya lo dijo. Estoy utilizando a los otros países. Imagínate qué importante esas palabras. Estoy utilizando a los otros países como muros para detener la migración ilegal. ¿Por qué él usa esa palabra? La migración ilegal. Y de ser necesario, dijo, hay que dispararles a las piernas. Esa es mi idea, así dijo él. Pero también tengo la idea de que se construyan fosas para meter cocodrilos, caimanes y serpientes. Ese es el pensamiento de un líder. Porque no solamente hablemos de los 196,000 miembros de TPS, sino que de los 3 millones de compatriotas que viven en Estados Unidos, muchos de ellos indocumentados. Por esa razón no podemos hablar del mismo trato. ¿O tú crees que la gente en Estados Unidos, sabiendo de su política antimigrante, se va a ir a inscribir para votar en las elecciones de El Salvador, para dar su dirección donde vive y no tiene documentos? No la van a dar. Por eso hay que tener cuidado a la hora de emitir una nueva ley para que los compatriotas voten en Estados Unidos. Si tú en Estados Unidos estás viviendo en una situación de irregularidad migratoria, es decir, sin documento, vas a dar tu dirección para que llegue la migra y te agarre. Muy difícil. Nuestros compatriotas viven en zozobra todos los días. Están expuestos a que los vayan a capturar a sus territorios donde trabajan. Están expuestos a que los agarren en los McDonald's o en la tierra donde trabajan o en las oficinas. Algunos trabajan en oficinas. Ahora, yo sí creo que debemos de poner en el tapete a toda nuestra población que vive fuera del país, porque otros viven en Australia, en Canadá, donde mando saludos también a la gente que vive en Canadá, en Montreal, y en otras partes, en Australia, en Belice, en Nicaragua, en Honduras. Tenemos 3.2 millones fuera de nuestro país. Pero ¿por qué Estados Unidos es importante? Porque ahí vive la gran mayoría. Y además él es el aliado comercial más importante que tenemos. Es determinante, Natán, conocer a ciencia cierta cuál ha sido el comportamiento de los gobiernos de Estados Unidos anteriores. Imagínate que hablar en mal de Donald Trump a algunos les molesta en este país, en nuestro país, en El Salvador. Pero en Estados Unidos, el Congreso le va a hacer un juicio político y la población respalda el juicio político en más del 53%. ¿Qué significa entonces? Que si el pueblo estadounidense tiene derecho a opinar así de su presidente, nosotros también, porque así opinan de nuestros presidentes y mandatarios fuera del país, para bien o para mal. ¿Por qué razón nosotros debemos de saber que la política de Donald Trump es una política antimigrante? Que su campaña está determinada en satanizar y criminalizar a los migrantes. Hablar de que en El Salvador solo hay criminales en Estados Unidos es bastante grotesco. Si allá tenemos gente de bien, empresarios, tenemos pintores, escritores, tenemos una cantidad de gente que tiene negocios, tiene restaurantes, le generan miles de millones de dólares en impuestos a los Estados Unidos, si mal no recuerdo, más de 15,000 millones. Casi 5.2 millones, 5.2 mil millones de dólares de remesas. Importante para nuestra economía.
El Salvador es un país importantísimo, creo que es el tercero en población en Estados Unidos, después de México. ¿De qué estamos hablando? Que hay que pedir respeto por nuestra gente. Entonces, hemos ido a Estados Unidos, sí, hemos llegado a Estados Unidos, hemos ido al Congreso y al Senado a hablar con senadores, a hablar con dirigentes que apoyan la causa de los migrantes, a organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Hemos estado en iglesias que apoyan este proceso. ¿El gobierno de El Salvador no está trabajando porque se respeten los derechos de los migrantes? Nosotros primero compatriotas debemos, en los Estados Unidos. Yo por lo menos necesito conocer qué es lo que se ha firmado. Sobre el tema de no tengo el documento todavía. No tengo el documento. Pero entiendo que hoy llega la canciller al seno de la comisión. Por eso, precisamente porque no se conoce el documento. Y hoy van a tener más detalles. Hoy la comisión les va a preguntar de qué se trató la firma de ese convenio. Lógicamente, y lo repito, es derecho del presidente de la República llevar las relaciones exteriores, ¿verdad? Constitucionalmente él tiene facultades para hacer y firmar lo que sea. Pero hay algunas cosas, especialmente cuando se toca el tema de la soberanía, que le compete a la Asamblea Legislativa conocerlo, especialmente en el tema de concesiones, el tema de la soberanía marítima. La Asamblea debe de conocerlo. Así dice la Constitución, y es probable que más adelante se reforme, pero hoy por hoy así dice, y nosotros debemos de respetar la Constitución. Si en su momento se va a cambiar y se dice que ya no va a pasar por la Asamblea Legislativa ningún tratado, pues sencillamente así va a ser, pero en el momento que se reforme. Estados Unidos, en su historia, ha tenido como parámetro la imposición de su criterio. Y eso es así. O sea, querer tapar el sol con un dedo tampoco se puede. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa. Regresamos.